La meditación es un estado. La meditación no es algo que se hace. Se aprenden formas y técnicas para poder acceder a ese estado. Y entonces eso permite que uno vincule lo que uno expresa en este territorio de la materia a un estado. Pero uno realmente habla y debería estar meditando mientras habla, come y debería estar meditando mientras come, te lavas los dientes y deberías estar meditando mientras te lavas los dientes. No es una actividad que se hace. Perteneces al territorio de las vibraciones musicales y te debe suceder como a muchos músicos. Cuando el músico vibra en la música, de pronto tú los vas a ver que van caminando y uno sabe, ahí viene. Porque adentro la música está todo el tiempo. Y no pueden ver las cosas sin ver música en ellas. La meditación tiene 3 componentes fundamentales de los cuales hablamos permanentemente. La meditación nos lleva a conectar con la belleza, con la bondad y con la verdad. Y nosotros debemos ser capaces de encontrar belleza, bondad y verdad en todo. Entonces, cada instante, cada segundo debe ser un espacio. Muchas son las prácticas que uno puede hacer a partir de eso. Entonces, lavar los platos es algo que se ha usado por mucho tiempo en muchas tradiciones, por ejemplo, como una forma de trabajo interno en el cual estoy limpiando mis impurezas, las impurezas del planeta, estoy trabajando en permitir que esa agua cristalina barra todo aquello que no sirve y que deje las cosas transparentes o que las deje lo más limpias posibles. Podemos utilizarlo. A algunos pacientes, por ejemplo, les sugiero que lo hagan como la culpa. Entonces, como tenemos un gran contaminante en la conciencia que se llama la culpa, suelo decirles, cada vez que sientan culpa, vaya y lávese las manos o lave algo, lave los platos, lave algo, y vea cómo la culpa se va por el sifón, se fue la culpa. Y son ejercicios que normalmente planteamos. Ahora, cuando dices solamente encuentro, digamos que un espacio para centrarme nuevamente en este tipo de actividades, puede ser barrer, lo que sea, o en el canto, ¿qué está sucediendo? La pregunta es, si es un estado, ¿qué me impide entrar en el estado meditativo? Y por eso se le hace la pregunta a la persona del yoga. Vuelvo a reiterar, tiene todo un abolengo y una estructura y ha fabricado libros y todas esas cosas, porque desde aquí puede hacerlo. Desde aquí. Quiere decir que lo que nos permite o no nos permite entrar en un estado meditativo es nuestra mente. Y lo que hacemos suelen ser grandes estrategias para disminuir el ruido de la mente. Si se disminuye el ruido de la mente, tú puedes entrar más fácilmente en un estado meditativo. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del Mahayana Yoga y empiezan a hablar de las vibraciones del sonido, lo que está haciendo la vibración del sonido es distraer la mente. Si tú estás en un mantra, tu mente no está en otro lugar. Tu mente viene y empieza a acomodarse y empieza a centrarse y puedes penetrar en la celda de la meditación. Cuando estás lavando los platos, cuando estás aspirando o lo que sea, si lo estás haciendo tú, no el robot, inmediatamente se liberan los ganglios basales, la información a nivel de los ganglios basales del cerebro se libera y entonces quedan sueltos, es como si quedaran libres, y por eso aparece el aha moment. Por eso uno, cuando tiene una situación muy compleja, uno le dice a los pacientes, póngase a hacer una tarea repetitiva que no requiere esfuerzo mental y donde usted esté haciendo otras cosas, vaya y camine, vaya y dúchese, y por eso es que uno se está duchando y ya sé qué tengo que hacer, porque se libera la carga que tienen los ganglios basales del cerebro. Entonces, hay 2 obstáculos reales para entrar en el estado meditativo. Uno, que es la mente,
y el otro suele ser el cuerpo. Entonces, el cuerpo físico suele generar gran cantidad de tensiones y gran cantidad de apegos que impiden que nosotros entremos en un acto meditativo. Entonces, cuando estoy comiendo, estoy pendiente de quiénes están, de qué pido, ¿no? De cómo me protejo. Entonces, simplemente lo menciono, ¿no? Pero, y esto sí es vegano, decía ella, y esto sí, esto con qué grasa fue hecho. Y la veía cómo se protegía y se protegía y se protegía. Cuando el Buda muere, se come, en una de las tantas anécdotas que hay, o de los tantos mitos que hay acerca de su muerte, se dice que él se come el pescado podrido y sabía que estaba dañado y se lo comió. No hay ninguna diferencia entre él y el pescado, no hay ninguna diferencia entre la vida y la muerte. Entonces se penetra profundamente en un estado, y ese estado es meditación. En algún momento estoy hablando con un alemán y me narra una historia que le pasa en Goa, en un lugar en India. Resulta que por alguna cosa de esas que suceden solamente en esos espacios, el avión entra en un flujo de turbulencia muy alto, se abren los compartimentos, empiezan a caer las maletas, y él me dice: siendo alemán, pierdo mi compostura. Alemán, y me dice: y pierdo la compostura, y yo gritaba, y de pronto volteo a ver, y todos en el avión iban así, como que si me muero hoy, si me muero mañana. Dice, y por fin, después de todo eso, porque fue, dice, yo estaba aquí, ahí miraba por la ventana y le dio como 3 vueltas a Goa. Yo dije, la cosa está gravísima, nos morimos todos. Dice, cuando por fin aterriza el avión, todos se levantan, recogen su maleta y salen. O sea, no, nadie hizo ningún drama. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque fíjate cómo tenemos estructuras mentales y estructuras que nos pueden sacar de un estado. Cuando tú vives en un estado, y lo que sucede es que ese pueblo está acostumbrado a vivir en un estado, ¿no? Cuando tú vives en un estado meditativo, no te sacan de ahí. Ahora, ¿qué está sucediendo? Esa es una parte, ¿vale? La otra parte. Estamos en momentos muy turbulentos. Y la noticia es que esta turbulencia no es que va a ceder, al contrario, va a aumentar. Sí. Lo mejor que podemos hacer es tonificar, como diría Richard Moss, el músculo de la meditación. Entonces, cuando no puedo meditar, es cuando más debo meditar. Cuando siento que no puedo penetrar en ese estado de conciencia, es cuando más debo penetrar en ese estado de conciencia. Porque realmente lo vamos a necesitar. Entonces, una vez aprendí algo. Resulta que hace muchos años tenía una concepción acerca de cómo debía ser hecho el Tai Chi. Y entonces pensaba acerca de estar absolutamente solo en un lugar en paz, en la naturaleza, en donde uno escuchara el flujo del arroyo, el sonido de los pájaros, el soplido del viento, ¿me explico? La vibración de la hierba cuando uno la pisa, ¿no? Y de pronto un día me pongo a observar cómo lo practican actualmente en China. Y es como estar entre la Caracas y la 30, o sea, carros por aquí, ruido por allá, y ellos están perfectamente transportados en su espacio. Eso no es con ellos. Logran generar un estado interior en el cual lo que está sucediendo en ese exterior no les está afectando. Y entonces comprendo algo. Aunque hay condiciones ideales, no siempre vamos a tener condiciones ideales. Ellos, los arquitectos, tienen sueños.
Y el sueño es que les den un lote de 5 kilómetros cuadrados con montañas atrás, río a la derecha, al agua a la izquierda, y con todas las condiciones, que no tengan vecinos que les frieguen la vida, que no tengan que romper ni sacar permiso, o sea, el lote ideal. La verdad es que cada vez que les mandan a hacer algo tienen que lidiar con una cantidad de problemas, porque tienen el vecino, porque no sé qué, porque el cobertizo del vecino es en vidrio, porque, o sea, les pasa de todo, pero casi nunca tienes la condición ideal. Y entonces, cuando suelo preparar a las personas, por ejemplo, en cuestiones de primeros auxilios y de todo esto, les digo mucho, nunca vamos a encontrar la condición ideal. O sea, cuando uno tiene que ayudar, una persona está en un accidente debajo de una estructura, debajo de un carro, ahí no tienes todas las condiciones para poder poner el oxígeno, para poder poner a hacer esto, para poder hacer lo otro. Tienes que adaptarte. Y tal vez lo más importante que nos está pidiendo en estos momentos, desde un proceso tan simple como la meditación hasta todo, es adaptación. Estamos en una época en donde ustedes pueden mirar fácilmente, y excepción hecha de estos dos angelitos y de pronto allá Kelly, ¿no? De resto todos estamos en algo que nos ha pedido demasiado en el territorio de la adaptación, porque nosotros hemos pasado de comunicarnos por telecom, o sea, eran unos cablecitos, uno iba donde una señora que conectaba un cablecito con otro cablecito en un lado, como en un plug, para pasar una llamada a otro lado, y le decía a uno, espere, métase a una cabina, le van a devolver la llamada, a estarnos comunicando por acá. ¿Me explico? En vivo y en directo con otros lugares del mundo, en otras horas, en otros momentos. Hemos pasado de leer la prensa los domingos, o de pronto buscar, en el caso, pues los que somos jóvenes, ¿no? Buscábamos las caricaturas, ¿no? Leer Tarzán, leer Dick Tracy, esas cosas, ¿no? Hemos pasado de eso a las Apple Vision, que salieron esta semana, ¿me explico? En donde tú te las pones y vas caminando y le dices al carro Tesla que maneje, y el carro maneja solo, y mientras tanto tú vas con las gafas puestas, consultando YouTube, haciendo esto, el estado financiero del banco, y vas trabajando. Y hemos tenido que adaptarnos a todo eso. Entonces, si hubiese algo en estos momentos, como una palabra para expresar lo que tenemos que hacer, es adaptación. Esa es Jessica. Ella siempre nos manda aviones. Y cuando lo hacía desde cuando estábamos con Juan Ospina, cada vez que estábamos diciendo algo, Jessica mandaba un avión. Entonces, eso debe suceder tanto en la materia, en adaptarnos a la música, a todas estas cosas, hasta la meditación. Sí, fabuloso si puedes tener un horario para sentarte, para quitar tu mente, para entrar en paz. Pero la pregunta es, ¿y acaso no meditas cuando comes? Porque la meditación es una actitud. La meditación no es algo que se hace. Y me permito recordarles algo, ¿no? Y es una situación bien interesante. Le preguntan a alguien si el Buda siempre está ocupado, porque siempre está atendiendo personas, porque siempre está hablando con alguien, porque siempre está en una conferencia, porque siempre está... ¿A qué horas medita el Buda? Si el Buda es un ser que se supone que está meditando, ¿a qué horas medita el Buda? Y alguien responde, el Buda medita 3 segundos de 1 minuto, 3 minutos de 1 hora, 3 horas de mediodía, 3 horas de un día, 3 días de una semana, 3 semanas de un mes, 3 meses de un año,
3 años, de 10 años. ¿Cuánto tiempo medita el Buda? Entonces lo que debemos hacer es empezar a buscar, porque no podemos, no hay en estos momentos, no hay la opción de las cosas que sean absolutamente ideales. Y si de pronto alguien descubre que puede meditar mejor regañando al marido, pues bueno, que el regaño a marido sea tu mejor meditación. ¿Mm? Porque muchas veces puedes estar en sitios especiales para meditar y no sentir que te conectas. Una parte tuya siente que no, pero puede que haya otra parte que sí. Hay una palabra que utilizan en India, se llama dhyana. Dhyana significa meditación. Y ellos hablan permanentemente de vivir en dhyana. Y tienen espacios que se llaman dhyana, y hay una práctica de meditación que se llama dhyana yoga. Y es vivir en meditación. Entonces, más allá de lo que hago es el estado. Entonces lo que debo estar permanentemente es revisando el estado. Y aunque estés gritando por alguna razón, porque @hijo de pronto hizo un desorden, ser capaz de hacerlo con plena meditación, en plena meditación, hasta que esa meditación te lleve a despertar una conciencia distinta. Entonces, es eso.